En Talla XL, la entrevista remandada. William, lo último que yo leí suyo, y precisamente lo leí en la revista Número, era un ensayo muy bonito sobre educación, precisamente mucho antes de que llegara toda esta especie de crisis que se ha fomentado desde las universidades y desde los estamentos académicos más importantes del país sobre lo que ocurre en la educación actual en Colombia. Y yo sentía en ese ensayo suyo una reflexión perpendicular, profunda, sobre lo que quiere imponérsenos como modelos educativos. Número fue para usted ese trampolín para, digamos, llamarnos la atención a quienes estamos en las universidades o a quienes reflexionamos día a día sobre la educación, a mirar este modelo de competencias, un poco tecnócrata. ¿Qué puede decir ahora debido a lo que, digamos, es la actualidad de la educación colombiana y esta crisis que ha ocurrido? Bueno, yo he sido muy crítico desde hace tiempos no solo del modelo educativo, sino del modelo de sociedad que se nos ofrece y del modelo de civilización en que nos movemos. Sí, señor. Me parece que es fundamental hacer un alto en el camino y reflexionar realmente de qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. La sociedad colombiana en particular, en esta época tan dramática de su historia, ha visto una suerte de colapso del modelo educativo debido a muchos factores. Por un lado, porque en Colombia la exclusión sigue existiendo, la desigualdad extrema sigue siendo tan alarmante o peor que en otros tiempos, y la desigualdad en el acceso a la educación pues es verdaderamente terrible. Pero yo tampoco creo que la educación se limite a lo que nos brinda el aparato escolar, el sistema académico, ¿no? Creo que la educación es algo mucho más complejo en lo que participa toda la sociedad y todo el tiempo. Sí. Que todo el tiempo estamos siendo educados y sobre todo el tiempo estamos siendo mal educados. Los medios de comunicación no siempre son un modelo pues de buenas maneras, y los gobiernos no son pues un modelo de honestidad a menudo, y todo eso educa y educa mal a una comunidad. A veces cuando juzgamos qué tan razonable es la gente, qué tan lógica, qué tan capaz de operaciones lógicas es una generación que está saliendo de los colegios y de las universidades, tendemos a atribuirle toda la responsabilidad a la escuela. Pero es que una sociedad que no funciona con lógica difícilmente puede que sus estudiantes no manejen pues todos los criterios de la lógica, y de muchas maneras distintas nosotros vivimos en una sociedad un poco irracional, llena de incongruencias y de contradicciones. Entonces hay que pensar la educación como un todo. Sí. Hay un error muy grave en descargar todo el peso de la responsabilidad de la educación exclusivamente en el sistema escolar, sin olvidar que de todas maneras el sistema escolar es el que tendría que corregir muchas de esas cosas, ¿no? Sí. Es el que está diseñado para tal fin, tiene el tiempo y tiene o debería tener los recursos. Por otro lado, no se trata solamente de qué es lo que nos enseñan en la escuela. Para mí es muy importante también la manera como se enseña, porque a veces las mejores, las más altas verdades nos pueden ser transmitidas de la manera más equivocada, menos motivadora, menos entusiasmante, ¿no? A veces nos obligan a leer el Quijote y con eso logran solamente que nos traumaticemos para siempre y no podamos disfrutar nunca ese libro. Ese autoritarismo del modelo escolar ha venido siendo muy contrariado inclusive por los maestros mismos desde hace tiempos, y es necesario ahondar en él. Yo creo que estudiar debería ser una fiesta, estudiar debería ser un deleite, y que por supuesto cuanto más comprometido esté uno emocionalmente con lo que aprende, más profundo será ese aprendizaje, más duradero. Entonces pienso que son importantes los temas de la educación, los contenidos de la educación, pero también son muy importantes los métodos de la educación, las maneras de seducirnos más que de obligarnos, de comprometernos profundamente más que de simplemente someternos a unos esquemas y a unas disciplinas rígidas.
Y también es importante saber que no solo se está educando a todos, sino a cada uno, y que se está educando a seres distintos, cada ser humano es distinto de otro, y pretender una educación uniforme para seres distintos carece de sutileza, ¿no? Allí es importante también saber no solamente qué respuestas tenemos para darle a la gente, sino qué preguntas vienen inscritas en su ser. En esa medida las vocaciones son importantes. Hay personas que no tienen mucha capacidad para aprender biología, pero es porque su alma está inclinada hacia la música o hacia las matemáticas o hacia la arquitectura, ¿no? ¿Por qué no escuchar esas preguntas y esos deseos y esos gustos que vienen inscritos en cada ser antes de someterlos como a una especie de esquema estandarizado y sin matices, ¿no? También creo que es importante otra cosa que se descuida mucho en el modelo escolar, y es la continuidad de los procesos. Aquí, como hay unas personas que se encargan de diseñar la educación escolar primaria, y otras que se encargan de diseñar la secundaria, y otras que se encargan de diseñar la educación superior, ¿no? No suele haber un enlace suficientemente fluido entre cada una de esas etapas, ¿no? Por ejemplo, la más dramática de las evidencias es que la gente termina bachillerato y no solamente no sabe qué va a estudiar en la universidad, ¿no? Sí. Sino que muy a menudo no parece que estuviera preparada para seguir estudiando en la universidad. Es cierto. Aquí se han inventado unos exámenes, ¿no?, que sirven fundamentalmente para invalidar los títulos de bachillerato que se otorgan. Yo pienso que un modelo educativo debería tener de tal manera, o debería estar diseñado de tal manera que un título universitario debería ser certificado más que suficiente de que uno está en condiciones de entrar a la universidad. Lo demás es escandaloso porque es una trampa, ¿no? ¿Por qué me dicen que soy bachiller si eso no me da las condiciones para entrar a la universidad, ¿no? Entonces, creo que esos exámenes se inventan más bien para enmascarar la escandalosa falta de oportunidades de acceso a la educación superior, y para crear unos filtros que descargan en el individuo, en el estudiante, la responsabilidad de algo que es un mal diseño del modelo educativo, ¿no? Para que cada quien se sienta culpable y se sienta indigno, ¿no?, de pasar a la etapa superior. Tengo entendido que en Corea de 100 estudiantes que salen de bachillerato, 100 entran a la universidad, y eso debería ser lo lógico, ¿no? Entonces, ahora, pienso también que la universidad seguramente no es el único destino de los seres humanos, y habrá personas que se dedicarán más a talleres prácticos, y que hay muchos otros campos que no son pues el modelo, digamos, esquemático de la educación superior, y que hay una educación técnica, etcétera, pero no debería haber esos escollos, y no debería haber como esos frenos irremediables entre una etapa de la educación y la otra. Eso debería ser todo más fluido, y para ello se requiere que haya un diseño de conjunto y mucha generosidad, porque es que de todas maneras nuestro modelo educativo es muy excluyente, y de muchas maneras distintas lo es. A veces los padres, buscando un buen colegio, lo que están buscando es donde su hijo tenga el menor contacto posible con el sufrimiento ajeno y con la pobreza circundante. Irónica. Y entonces la educación, que todo se nos ofrece como la gran solución a los problemas del país, resulta siendo la perpetuadora de la desigualdad, la perpetuadora de la intolerancia, la perpetuadora de la exclusión, y formando unos circuitos de privilegiados que son los que finalmente tienen acceso a todo. Sí. Yo a veces siento que que ciertas universidades privadas existen menos para darles a los estudiantes una gran formación, ¿no?, digna de la alta ciencia y de la alta tecnología de la época, que para brindarles como la red de compadrazgo suficiente para tener buena colocación en la sociedad, ¿no?, y no tanto para cumplir una labor estrictamente relacionada con el conocimiento, ¿no? Entonces a veces lo que se paga es más las buenas relaciones que se establecen que el conocimiento que se adquiere, ¿no? Entonces todo eso es digno de debate. Una sociedad tiene que poder discutir esas cosas y hablar de ellas con franqueza,
y creo que lo que están haciendo los jóvenes pues es lo más normal, es decir, eso es lo que debemos esperar de unos jóvenes universitarios, de unos jóvenes estudiantes, inclusive de bachillerato. Preguntas, debates, exigencias, ¿no? Que una sociedad esté preocupada por su educación y por la calidad de su educación y por la facilidad de acceso a esa educación es algo que todos debemos celebrar. Habrá gente que piense que hay que salir a meter a la cárcel a los estudiantes por pensar así, pero lo que yo pienso es que una sociedad debe sentirse muy satisfecha y muy reconfortada de que sus estudiantes quieran estudiar y quieran tener una educación de calidad y quieran tener, como en tantos países del mundo, una educación gratuita, ¿no? Porque es que eso no es un gasto, esa es la mejor inversión que puede hacer un país. Un país que invierte en la educación de sus jóvenes, y la educación debería ser un derecho elemental de todo el mundo y no algo por lo que hay que sufrir y derramar sangre, sudor y lágrimas para poder llegar, pues, ¿no? Aquí nos la pintan como un lujo y es la necesidad elemental de las sociedades, una educación de calidad, pertinente, y ojalá también no tanto hecha de sacrificios, sino de plenitud, de esfuerzo, de inspiradora, alentadora, ¿no? Entonces es nada más justo y ningún indicio mejor de la salud de una sociedad que el ver a su juventud luchando porque estas cosas que son condiciones elementales de un progreso verdadero de la comunidad se logren.